los he visitado. Este año nuevamente los estoy acompañando a través pues virtual en este momento porque las condiciones no nos permiten ese encuentro presencial, pero de verdad agradezco mucho la presencia, la participación de ustedes en este espacio. Sé que están hoy en una jornada sindical, entonces el hecho de que estén aquí reunidos significa que hay un interés por estos temas pedagógicos, estos temas educativos, y yo agradezco muchísimo que podamos reunirnos y que podamos hablar en torno a esta propuesta de evaluación que deseo presentarles. Quiero reiterar el saludo a la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, Pedro Octavio Amado, Ramón Múnera, Horacio Muñoz, La Independencia y Cristóbal Colo. Bueno, vamos a tratar este tema que ha sido muy sensible en la forma presencial y ahora digamos que con este tema de educación remota se vuelve todavía mucho más álgido y requiere bastante atención por parte de las propuestas pedagógicas, llámense guías o llámense cualquier recurso virtual que decidamos elaborar. La propuesta que quiero presentarlos es hacia la evaluación formativa de la que tanto hablábamos en la literatura, que todos estamos de acuerdo en que debemos evaluar de una forma formativa, es decir, que sirva para el desarrollo de los aprendizajes, pero sin embargo, en la práctica, digamos que la calificación toma un espacio abarcador y bastante sensible, y entonces a veces se desdibuja y es complicado entender cómo esa literatura se puede implementar en acciones prácticas en torno a la evaluación. Entonces, en este sentido, partimos de dos hipótesis. La primera de ellas es que efectivamente evaluamos lo que entendemos por aprender. Entonces, si yo creo que el aprendizaje es interiorizar algunos conceptos, algunos contenidos, pues de esa misma forma es que voy a iniciar el proceso de evaluación. En ese sentido, es importante recordar que desde nuestros referentes de calidad, nosotros tenemos un enfoque por competencias, pero entender ese enfoque por competencias nos lleva también a interpretar la evaluación desde unos procesos que hay que desarrollar para poder alcanzar esas competencias que no se agotan de pronto con una serie de actividades, sino que hay que tener en cuenta ciertas circunstancias. Y dos, que efectivamente la evaluación es un insumo para el aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje es un insumo para la evaluación. Es pensarnos la evaluación desde el mismo proceso de la planeación, desde los mismos elementos didácticos, desde los mismos elementos pedagógicos que nosotros realizamos la propuesta a nuestros estudiantes, y la evaluación permea absolutamente todo, desde la misma planeación. Siempre estamos muy preocupados por los aspectos didácticos al interior de las asignaturas, al interior de las disciplinas, pero efectivamente si nosotros no damos un avance importante en la evaluación, estos cambios didácticos no van a tener ninguna repercusión, es decir, no van a verse contemplados dentro del proceso ni de enseñanza ni de aprendizaje, porque digamos que terminamos elaborando ciertos elementos didácticos interesantes, pero creemos que la evaluación está al final, y en el momento en que pensamos en la evaluación, cómo recoger estos aprendizajes, inmediatamente caemos pues en la misma situación de calificación. Entonces, en ese sentido, la idea es que en este espacio podamos reflexionar en torno a estas propuestas que estoy haciendo. La primera, ¿qué entendemos por aprendizaje? Porque eso que entendemos por aprendizaje es lo que inmediatamente vamos a evaluar, y cómo lograr que efectivamente la evaluación esté inmersa desde el mismo momento de la planeación y de las acciones didácticas que nosotros realizamos para que podamos hablar de una evaluación formativa. Entonces voy a iniciar a presentar pantalla para iniciar con un pequeño ejercicio de una situación que ocurre cotidianamente en torno a la evaluación. Ay, Jorge, no me está dejando compartir. ¿Me excusan un minutico?
Claro que sí. Mientras tanto, les presento a Grace Shakira Díaz, una compañera de PTA que el día de hoy va a orientar este espacio de formación. Grace, presentar una ventana, ¿queda así? ¿Una ventana? Y una ventana. Sí, pero es que ahora no me aparece la presentación ahí, Jorge. Ahorita hicimos la prueba y sirvió perfectamente. Te abren el tuyo, tú la ves en tu computadora. Tienes la presentación abierta ya, ¿cierto? Ya, sí. Y cuando le das una ventana y seleccionas esa no se ve. Voy a volverla a abrir. Permítame un minutico. Claro que sí. Ya. Yo te aviso cuando te esté viendo. Vamos a ver. Listo. Ahí ya está cargando Grace. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces resulta que hacia el 2017 este tema de la evaluación siempre ha sido polémico, es un tema sobre el cual necesitamos avanzar. Aparece un tuit que se vuelve tendencia en las redes sociales. Digamos que es curioso porque normalmente las tendencias en Twitter obedecen a tipos políticos, a noticias que inicialmente se vuelven polémicas o que tienen alguna repercusión económica, pero este fue sobre educación. Y digamos que tuvo una tendencia importantísima, se forma un debate porque un padre de familia publica la respuesta de su hijo de 7 años ante un ejercicio de matemática que el maestro le pone en el aula de clase. El señor se llama Ignacio Bárcenas. Esto ocurrió el 17 de octubre del 2017 en México. Y él lo que escribe es lo siguiente. Aquí va un ejercicio de mates de mi hijo de 7 años. Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe. Al costado izquierdo ustedes observan el tuit del padre de familia, yo lo ubico más grande a la derecha para que lo podamos leer. El tuit dice lo siguiente: escribe con cifra los siguientes números. 10 y el estudiante escribe el número 11. 98 y el estudiante escribe el número 99. 81 y el estudiante escribe con cifra el número 82. 66 y el estudiante escribe con cifra el número 67. 30 y el estudiante escribe con cifra el número 31. Voy a revisar nuevamente la pregunta. Escribe con cifra los siguientes números. Inmediatamente el maestro, como es bastante tradicional, pone una gran X con color rojo sobre el ejercicio. El padre, muy molesto, publica este tuit. Entonces, ¿qué quiero que hagamos en este momento? Que utilicemos el chat y que, basados en esta situación, escriba cuál es su mensaje, cuál es su postura como maestro frente al tuit del padre y argumente su posición. ¿Qué opina sobre esta situación que tiene al padre tan molesto? Porque el padre considera que su hijo sí tiene el aprendizaje, pero la maestra lo que deja ver en ese elemento simbólico de la X con rojo es otra cosa. Entonces, por favor, les pido que escriban en el chat cuál es su posición y Olguita me hace el favor y me va leyendo lo que los profesores o los coordinadores o directores puedan participar en este momento. Bueno, ya por acá tenemos unas participaciones. La profe María Elvia nos dice, el estudiante entendió muy bien, las respuestas son exactas. La profe Natalia nos dice, la coma siempre hace la diferencia. El padre tiene la razón. Por acá nos comparten también, la instrucción del maestro se presta para que se presente el error. La redacción del enunciado no es claro. Otra profe nos dice, la respuesta está bien, la instrucción no es clara, instrucción que concuerda con la competencia del estudiante.
si se iba a evaluar otra competencia y la competencia necesitaba otra redacción. Por acá nos dicen que consideran que el padre tiene la razón porque de hecho el niño conoce los números, tanto que escribe el número siguiente. También nos dicen por acá que tiene el concepto muy claro, la instrucción no está clara. Dice siguiente, y así respondió el niño. Él está haciendo los números siguientes. Por acá nos dicen, honestamente, como profesores, es un error que cometemos mucho. Vamos a ver quién más quiere compartirnos su aporte. Varios profes nos compartieron ahí su punto de vista, Grace. Y hasta el momento no hay más comentarios al respecto. Muchos escribieron. Bueno, muchísimas gracias, Olguita. Bueno, este tuit generó bastante polémica en redes sociales. Yo les quiero presentar algunas de las impresiones de las personas que en ese momento participaron. Por ejemplo, Lunaris escribió, dice los siguientes números, entre comillas, y el niño puso el número siguiente al que ponía, 10, 11, 88, 89. David escribió, el niño parece tener un grave problema de comprensión de lectura. Siguientes hacía alusión a la cantidad de números a transcribir en cifra. Lola Pons escribió, la posición del adjetivo siguiente como subsiguiente, antepuesto o como correlativo pospuesto. Francisco Claudio escribe, llama la atención la forma de evaluar del maestro, tachando el ejercicio sin más, demasiado habitual. Fue tanta la polémica que la Real Academia de la Lengua Española se pronunció y escribe, tal como está redactado el ejercicio, la interpretación natural es que se escriban en cifra los números que se citan a continuación. Aquí digamos que el debate giraba en torno unos a favor del padre de familia y el estudiante y otros como a favor del maestro, y efectivamente la RAE lo que dice es que la redacción, obviamente, si bien el niño de 7 años no la comprende, la redacción sí especificaba que si él decía el número 99, el niño escribiera el 99. Digamos que la RAE desde su posición lo que hace es la aclaración frente al enunciado. Juan José Campanella dice, es un genio tu hijo, escribió literalmente los números siguientes, lo que manifestaba en este momento un profe, o sea, no solo escribe el número que representa, sino el que sigue. Eso es lo que quieren decir. Este debate generó tanta polémica que la BBC publica un artículo que dice cómo la respuesta de un niño de 7 años en un ejercicio de clase provocó tal discusión que hasta la RAE tomó partido. Y efectivamente en ese momento se presentaron muchas posiciones a favor, en contra, artículos en periódicos y la gente opinaba en torno a este tema educativo y específicamente en torno a la evaluación. A mí particularmente me llama la atención el artículo de Julián de Zuviría en la revista Semana frente a la reflexión que hace. El artículo se titula ¿Calificar o evaluar? A propósito del reciente debate en redes. Y Julián de Zuviría hace un análisis diferente. Más allá de estar en la posición del estudiante y del padre de familia y de los maestros, él dice, mire, aquí hay un problema de fondo y es el problema entre calificar y efectivamente evaluar, ¿cierto? Entonces, el profesor lo que hace es calificar. Él tacha efectivamente el ejercicio, que con ese elemento simbólico que representa la X, lo que está diciendo es que está mal, y lo que está expresando es que efectivamente el estudiante no tiene el aprendizaje, no tiene el desarrollo que él como maestro quería observar. Pero si nosotros revisamos el tema de evaluar, el maestro hubiese podido, en ese momento estábamos en la presencialidad, acercarse a ese estudiante, preguntarle qué fue lo que ocurrió con el enunciado, qué no entendió, pero
digamos que desde el aspecto matemático, el estudiante está demostrando que efectivamente tiene el aprendizaje, es más, no solo el aprendizaje del número 10 que le estaba pidiendo, sino del sucesor, el que continuaba. Entonces aquí encontramos claramente la diferencia entre calificar y lo que efectivamente es evaluar. Esto ha sido una tradición durante años. Todos nosotros crecimos con el temor hacia la calificación, con entender que la calificación efectivamente nos daba una cifra, nos daba una letra, aprobaba o desaprobaba. Y efectivamente el decreto 1290 también exige esa evaluación sumativa que como maestro debemos desarrollar. Pero aquí un poco la reflexión es cómo con pequeñas prácticas, con pequeñas acciones podemos empezar a incorporar el tema de la evaluación, de que efectivamente yo requiero unos insumos para saber qué tanto sé, qué tanto he aprendido y qué debo continuar haciendo para poder desarrollar este aprendizaje. Porque, estimados colegas, la situación que vivimos en la actualidad, digamos que como maestro nosotros estamos llamados a brindar una serie de acciones, una serie de actividades o tareas, como las denomino, que no es la tarea para la casa. Son acciones formativas que le faciliten a los estudiantes el desarrollo de los aprendizajes. Pero para nadie es un secreto que en este momento requerimos una total actitud por parte de nuestros estudiantes, porque nadie puede obligar a otro a aprender. Es ellos mismos los que tienen que tomar la decisión de que esto que el maestro está enviando a través del recurso virtual o a través de la guía es porque requiere que el estudiante lo asimile y que ponga todo de su parte para que efectivamente pueda desarrollar estas competencias o estos aprendizajes. Entonces, a partir de este ejercicio de entrada donde quería que pusiéramos sobre la mesa el tema de calificar y el tema de evaluar. Entonces vamos a iniciar frente a la propuesta que yo les hablaba, que son los criterios para evaluar desde este enfoque por competencia. Y en ese sentido vamos a dividir como este espacio en dos. Uno, ¿qué entendemos efectivamente en evaluación por competencias para hablar de cómo a través de los criterios de evaluación podemos acercarnos a la evaluación formativa que tanto de pronto buscamos y convertirla como en acciones que se puedan desarrollar en los elementos didácticos? Entonces, en ese sentido, desde nuestros referentes de calidad hablamos de una evaluación por competencias, pero tenemos muchas tensiones que vivimos en la actualidad. Y es uno, cómo valorar aprendizajes en educación remota, que es lo que vivimos en este momento, pero era una situación que también de orden presencial, teniendo el estudiante en el aula de clase, también se tornaba algo de pronto un poco complejo de cómo evaluar formativamente este proceso. ¿Cómo elaborar criterios de evaluación? ¿Qué son los criterios de evaluación y cómo efectivamente ponerlos en marcha frente a una propuesta formativa? Y otra de las tensiones es efectivamente cuáles son las evidencias de aprendizaje que me sirven para valorar en educación remota como vivimos ahora o cuando volvamos a la presencialidad. Y pues una pregunta que yo creo que muchos establecimientos de Medellín ya han resuelto y es, ¿hay que hacer ajustes al sistema institucional de evaluación? Efectivamente hay que hacerlos. Entonces, ¿cómo desarrollar este tipo de acciones? Estas son las secciones que vivimos y esperamos pues abordarlas en este corto espacio. Bueno, cuando hablamos del concepto de competencias, efectivamente, el Ministerio de Educación ha venido desarrollando una serie de fases de empezar a incorporar dentro de los documentos de referencia el concepto de competencias. El ICFES nos empieza a avalar por competencias, pero todos sabemos que es hasta el 2006 con los estándares básicos de competencia donde efectivamente nos dicen qué es una competencia, ¿cierto? Nos dan la definición de competencias para poder a partir de ello empezar a abordar todo ese camino. Desarrollar competencias en los estudiantes efectivamente no es una tarea fácil porque requiere de un conjunto de actores
que efectivamente empiecen a engranarse para poder lograr estas competencias. Todos nacemos con una base biológica, que casi es tan particular como las huellas dactilares, ¿cierto? Esa base biológica, la denomina el profesor Vasco y David Acosta como que se llaman facultades. Entonces, todos nacemos con unas facultades, unas muy potenciadas, que se convierten en aptitudes, y otras como discapacidades. No me refiero aquí el término a connotar deficiencia, es simplemente que requerimos el desarrollo de pronto de esas discapacidades para poder lograr las facultades o las aptitudes. Obviamente esas facultades, o sea, esa base biológica está permeada por aspectos sociales, económicos, culturales, circunstanciales. Son factores externos que nos van a ayudar efectivamente a potencializar esa base biológica. Entonces, ¿dónde está la línea de lo que ustedes observan el desempeño? Nacemos con esa base biológica. Ya cuando nosotros nos enfrentamos a la sociedad, al mundo y específicamente a la escuela, es cuando nosotros empezamos como estos escalones que ustedes observan ahí en la imagen. ¿Cómo nosotros empezamos a desarrollar esas facultades para convertirlas en capacidades? A través de las tareas. ¿A qué llamo tarea? Es más allá de la tarea que enviábamos a la casa. La tarea es ese conjunto de acciones, de propuestas pedagógicas que como maestro le proponemos al estudiante, ¿cierto? Para poder observarlo a él en acción. Entonces, con las tareas que nosotros ubicamos, es que el estudiante me puede evidenciar que esas facultades efectivamente se convierten en capacidades, ¿cierto? Nadie puede demostrar un desempeño en abstracto. Yo debo proponerle una acción al estudiante para que efectivamente él pueda dar cuenta de esa capacidad. Cuando esa capacidad, por ejemplo, él logra desarrollarla con un desempeño diestro, cuando él cumple la tarea, pero no solo la cumple, sino que logra un desempeño diestro en esa tarea, podemos decir que efectivamente él ya tiene también la habilidad. Y nosotros observamos esos estudiantes que efectivamente lo hacen en un tiempo rápido, se facilita el desarrollo de ese proceso y observamos y decimos, este niño tiene habilidad para resolver problemas en el aspecto numérico, por ejemplo. Entonces, esa es una observación que nosotros podemos hacer. Desarrollar las habilidades cognitivas requieren de unas etapas, que son las que observamos ahí en color rosadito. Tenemos una etapa inicial, una intermedia y una etapa de encapsulamiento. Es decir, si yo deseo que el estudiante desarrolle un proceso, él requiere de unas etapas para aprender ese proceso. Entonces, en la etapa inicial, él se enfrenta por primera vez con la tarea que le está proponiendo el maestro, él la lee, trata de entender qué es lo que requiere realizar en ese proceso, la comprende y pasa a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. En esa etapa es donde él ya tiene la comprensión específica de la tarea, pero él empieza a pensar cómo resolverla. Ahí viene ese aspecto procedimental, cómo efectivamente puede empezarla a resolver, empieza a mecanizar una serie de propuestas, no siempre la misma, pero él empieza a pensar cómo resolverla. No hay un único camino, pero digamos que específicamente el estudiante puede tener una estrategia para poder resolver esa tarea. Y la etapa de encapsulamiento es cuando él efectivamente empieza a hacer varias veces a resolver la tarea hasta que él consigue una destreza en desarrollar ese proceso que el profesor le propone. Entonces, ¿qué les quiero decir con este desarrollo de las habilidades cognitivas? Que para lograr un aprendizaje es necesario
que el estudiante asuma todo un proceso de desarrollo con las acciones o con las actividades que como maestro le proponemos para que efectivamente alcancen los aprendizajes. No es con una sola actividad, es profundizando sobre la misma, dándole la oportunidad al estudiante que comprenda, que él mismo establezca unas estrategias para resolverla, que la haga una y otra y otra y otra vez hasta que efectivamente él logra ese aprendizaje, logra la habilidad. Es decir, si a nosotros como maestro nos invitan a escribir en el periódico El Tiempo, entonces inicialmente cuando hacemos el primer artículo vamos a tener que gastar una gran cantidad de tiempo, vamos a empezar a desarrollar una estrategia de cómo elaborar ese artículo, cuál es el tipo de contexto al que vamos a enfrentarnos, cuál es la terminología a utilizar, cuál es la estrategia de las etapas para escribir ese artículo, pero ya cuando lo hacemos de pronto cada domingo y tenemos que ya 2 meses, 3 meses elaborando el artículo, pues en esa etapa es la etapa de encapsulamiento donde ya empezamos a tomar de pronto las estrategias y ya cada vez lo hacemos con mayor facilidad. En este sentido es importante establecer siempre tener en cuenta estas etapas cuando nosotros propongamos un aprendizaje para que efectivamente podamos desarrollar la habilidad y no que al estudiante de pronto se le olvide después porque no logró completar efectivamente todo este procedimiento. Bueno, los aprendizajes están siempre. Les decía hace un momento que nacemos con esa base biológica, a partir de unas tareas nosotros demostramos unos desempeños diestros que se convierten en capacidades, pero después de esas capacidades, y si hacemos esta tarea con una destreza superior, pues ya vamos a tener, y lo aplicamos en un contexto distinto, vamos a tener la habilidad y efectivamente pasamos de ese aprendizaje a la competencia. El término de la competencia que está en nuestros estándares básicos es muy abarcador y lo voy a leer textualmente. Dice, este término lo introduce el profesor Carlos Vasco, ¿no? Dice, la competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Este concepto de competencia, les decía, es bastante abarcador, ¿cierto? Cuando el estudiante logra tener la capacidad, pero no solo la capacidad, sino que él muestra un desempeño superior y logra tener la habilidad porque lo aplica en contextos diferentes, de ahí pasa a la competencia. El competente da un paso más allá en el desarrollo de la habilidad, pero el competente es capaz de completar la tarea correctamente, ¿cierto? Pero él es capaz también de aplicarla en otras situaciones de pronto de la vida. Esa misma tarea la aplica en una circunstancia donde él cree que requiere y que necesita hacerlo y sabe específicamente en qué momento hacerlo. Por eso es que la competencia es bastante abarcadora y por eso en nuestros estándares básicos de competencia hablamos de conjuntos de grados, ¿cierto? Que vienen de primero a tercero y de cuarto a quinto. En ese sentido, y pensando en la evaluación, es importantísimo tener en cuenta las condiciones en que se encuentran nuestros estudiantes en este momento y los medios en que disponen. Es decir, no es lo mismo un estudiante que tiene el apoyo de sus cuidadores, no es lo mismo el estudiante que tiene algún problema de desnutrición o que se encuentra trabajando en este momento o que carece de servicios públicos. Entonces, el decreto 1290, digamos que tiene en cuenta esas individualidades de los estudiantes en el momento, pues de evaluarlos por las condiciones que vivimos en la actualidad y efectivamente que las maneras de evaluar depende de lo que entendamos por aprender. En ese sentido, el aprendizaje implica un cambio, ¿cierto? Si yo lo que creía que el triángulo tenía 2 lados,
y ya el maestro me presenta el triángulo con 3 lados, entonces cambia la estructura, cambia su pensamiento. El aprendizaje debe perdurar a lo largo del tiempo. Por eso cuando le preguntamos, ¿se acuerda lo que era un sustantivo? A ver, ¿quién me dice que era un sustantivo? Y ningún niño responde. Entonces, significa que no hubo un aprendizaje, ¿cierto? Porque él debe perdurar. El aprendizaje es para toda la vida. Nosotros cuando hablamos de los procesos de lectura y escritura sabemos que hasta el mismo momento de nuestra muerte estamos aprendiendo sobre ellos porque empezamos a hacer ese proceso de automatización. Entre más escribamos, más aprendemos. Entre más desarrollemos procesos de lectura, más vamos aprendiendo porque es para toda la vida, debe perdurar a lo largo del tiempo. Y otra característica importantísima es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. Es decir, solamente con tener el concepto de lo que es una oración, yo no voy a escribir oraciones, yo necesito escribir las oraciones, entenderlas dentro de un contexto, saber cuándo utilizar una oración simple y una compuesta porque el texto me lo exige. Entonces, esas son 3 características importantísimas. Entonces, estos aprendizajes corresponden a esos conocimientos, capacidades y habilidades que deben desarrollar los estudiantes. ¿Qué es lo que espero que el estudiante adquiera frente a una acción formativa, frente a un proceso que le propongo para poder desarrollar y que el estudiante alcance las competencias? En ese sentido, el aprendizaje se sale solamente del conocimiento y del aprendizaje teórico, sino que necesariamente requiere otros aspectos para Grace, se apagó el micrófono, se te fue la voz, apagaste el micrófono como por accidente, hace un momentico, cuando pasaste la diapositiva. Vamos a esperar un momentico que la compañera lo pueda organizar para continuar. Vamos a esperar un momentico, gracias. Se le quedó pausada la cámara. Debe ser otro problemita. Sí. Bueno, vamos a esperar entonces, la vamos a llamar por interno para informarle, porque a lo mejor ni se ha percatado. Entonces ya mismo. Ya cayó en la cuenta, se desconectó y va a ingresar de nuevo, listo. Ustedes saben, en estos temas de la virtualidad nos pasa mucho, pero bueno. Vamos a esperar un momentico, vayan tomando agüita, recibiendo agüita mientras tanto. Vayan recibiendo agüita, descansito. Un momentico mientras ella vuelve a ingresar. Estábamos bien encarretados. Bien encarretados que estábamos, pero bueno. Esto suele suceder. Van a aprovechar, hacen el estiramiento que ya les hemos enseñado. No olviden, se paran un momentico, se levantan de su silla, hacen el estiramiento. Van a hacer un estiramiento para que descansen, para que continuemos. De hecho, hoy la formación va a ser más corta. Hagan su estiramiento y vayan por agüita. Sí, profe Gloria. ¿Me da tiempo de ir a hacer una vueltecita al banco? No, profe Gloria. Hasta allá no. Era una charlita. No, yo sé, profe. Vaya para la cocina por un vasito de agua, profe, vaya. Ah, sí, claro. Aquí lo tengo. Por una frutica o por algún frutico seco, lo que quieras. Un momentico que ya la estamos contactando. Olguita, ¿cómo estás? Te habla Patricia Barrios. Hola, Patricia, qué rico saludarte. Mira dónde nos venimos a encontrar. Para que veas. Qué bueno, qué bueno. Miles de capacitaciones, ¿no? Sí, pero mira todo lo que hemos aprendido. Qué rico y sí. Ansiosos. Bueno, ya te conecto. Olga, que no soslayemos el tema importantísimo de saber preguntar,
Recuerda que desde los griegos con Sócrates, la importancia de la pregunta, ¿no? De cómo estamos preguntando y cómo estamos construyendo los enunciados para preguntar, ya sea de manera oral o de manera escrita en una evaluación, ¿bien? Entonces, sobre todo porque hay ciertos tipos de preguntas que solamente indagan el nivel literal, por ejemplo, de las lecturas, en el caso de lengua castellana, ¿cierto? Entonces, el primer nivel, que es el literal, el más básico, y se dejan de lado los otros niveles. Entonces, creo que esa es una cuestión que hay que trabajarla mucho, el saber preguntar, el saber hacer el enunciado de una pregunta. Gracias. También, sí, profe Patricia, también cuando hacemos las preguntas, analizar dónde hubo más dificultades, como para hacer la retroalimentación y mirar también si de pronto fue el enunciado el que no fue tan acertado y por eso los chicos no respondieron de la manera que esperaban. Muchas gracias, profe, por su aporte. Ahora sí. Bueno, gracias, qué pena, imagínense que se había ido el internet, pero ya me escuchan bien, ¿sí? Sí, súper bien. Cuando vuelva a ocurrir, te avisamos. Bueno, profesora Patricia, totalmente de acuerdo con usted. Mire, el tema de las preguntas, el tema de las instrucciones en la guía es supremamente importantísimo, porque efectivamente si nosotros cuando desarrollábamos una guía en clase teníamos que explicar el ejercicio, explicar la actividad, en este momento nuestro estudiante está solo y la escritura tiene que darle todas las instrucciones posibles porque no tiene al maestro en clase. Entonces es crucial esos diseños instruccionales a través de las guías o a través de un video, un audio, para que el estudiante efectivamente entienda qué es lo que hay que hacer. Bueno, en ese sentido, la idea es cómo lograr aprendizajes utilizando la evaluación formativa, entendiendo la evaluación que hace parte del mismo proceso de la planeación, es pensarnos la evaluación, no al finalizar el proceso, no es enviar la guía y después pensar cómo entrego calificaciones o cómo evalúo, no. Si yo quiero evaluar formativamente, yo me pienso la evaluación desde el mismo momento en que diseño las actividades y desde el mismo momento en que diseño cualquier tipo de recurso que vaya a usar. En ese sentido, el decreto 1290, en el artículo 1, habla de los criterios de evaluación. Normalmente en todas las instituciones tienen los criterios como institucionales, que hablan de pronto del tipo de la cantidad de asistencia que debe tener el estudiante para que efectivamente pueda cumplir con un proceso formativo anual, ¿cierto? Que eso, entre otras cosas, hay que replantearlo en este momento. Estos criterios de evaluación están referidos ya al interior de las asignaturas. Son las reglas del juego que determinan y valoran el proceso. Es decir, que yo piense qué es lo que quiero que el estudiante aprenda, qué es lo que me propongo, qué es lo que quiero que él me demuestre como evidencias y como desempeños dentro de un proceso formativo que yo deseo brindar. Mire, tener claro como maestro qué es lo que yo quiero que él me evidencie y hacérselo explícito también al estudiante es tener las reglas claras del juego. Ustedes se imaginan, por ejemplo, un partido de fútbol sin reglas, pues cualquiera haría un gol con la mano, el otro le pega un puntapié al jugador y no pasa nada. Estos son los criterios de evaluación, que como maestro tenga claro cuál es el desempeño que deseo lograr, qué es lo que me propongo con esa guía, con ese recurso, qué me propongo en un periodo académico para efectivamente recoger eso mismo que yo tenía propuesto. ¿A qué responden? A la pregunta, ¿cómo valorar el desempeño del estudiante? ¿Para qué? Para que sean el punto de referencia para el maestro y den claridad en la valoración de esas evidencias y desempeños de una manera transparente y con equidad. Miren, tener criterios claros de evaluación es un ejercicio ético. El estudiante empieza a entender que el maestro no quiere calificarlo y que esa X o ese número va en contra como de sus condiciones o que a él muchos se asustaban en la evaluación, sino que lo que el maestro quiere es que el estudiante aprenda. Entonces, cuando yo quiero que mi estudiante aprenda, yo lo que hago es observar un desempeño
para saber cómo direcciono, qué está haciendo bien y de pronto en qué otros aspectos él puede mejorar para poder direccionar ese proceso. Entonces, ¿qué requieren? Pues que yo como maestro tenga claro desde el mismo momento de iniciar un periodo, una guía, cuáles las evidencias que deseo valorar en él. Voy a hacer aquí una acotación pequeñita. Alguien tiene tal vez como el micrófono encendido y se escucha un ruidito como de fondo que puede estar haciendo interferencia. Ya, muchísimas gracias. Bueno, en ese sentido, digamos que tenemos una propuesta para elaborar criterios de evaluación y en esa propuesta pues hay unos elementos importantes para poderlos abordar. Estos serían como los ingredientes de una receta. Cuando yo voy a preparar un alimento yo necesito unos ingredientes. Aquí también les presento los ingredientes para tener en cuenta los criterios de evaluación como un elemento formativo dentro del proceso. Entonces, esos elementos los vamos a abordar a través de un ejemplo de una situación que vivimos todos en la actualidad, que somos víctimas nosotros los adultos y ahora más nuestros estudiantes. Y es el tema de las noticias falsas o de la infodemia, como lo llamó la Organización Mundial de la Salud. Estamos bombardeados de noticias y dentro de ese cúmulo de noticias nosotros no sabemos qué es real y qué no es real, no sabemos a quién creerle. Y si eso nos ocurre a nosotros los adultos, pues a nuestros estudiantes son mucho más vulnerables. Ese es uno de los aprendizajes que hay que empezar a abordar en este momento con nuestros estudiantes, porque el estudiante necesita aprendizajes que le sirvan para la vida, ¿cierto? Nosotros hacemos esta tarea formativa para prepararlo a él para esta sociedad, para que se enfrente a los desafíos que la sociedad le está proponiendo. Entonces, esta es una competencia que el estudiante debe desarrollar. Y si nosotros revisamos, bueno, cómo abordar estas noticias falsas, desde el lenguaje nos sirven todos los factores, la lectura, la escritura, medios de comunicación, otros sistemas simbólicos, la ética de la comunicación, que está inmerso dentro de este aprendizaje. En ese sentido, pues digamos que nosotros tenemos la oportunidad de comparar las noticias, de revisar la fecha. Nosotros tenemos algunas estrategias que hemos empezado a elaborar cuando nos llega la cura del coronavirus en un mensaje de WhatsApp, o cuando el presidente muy popular a nivel mundial nos dice que si de pronto uno se inyecta jabón, eso puede matar el virus. Pero nuestros niños, nuestros estudiantes, ellos requieren saber cómo enfrentarse al youtuber que los está mandando o que está vendiendo unos estereotipos de comportamiento, porque efectivamente este tipo de influencers, de youtubers, de los videos que ellos observan constantemente, pueden ser los que estén acaparando la atención de nuestros estudiantes, y si de pronto lo que inducen es cierto, pues digamos que no están haciendo un mal desempeño, pero sabemos que hay algunas páginas y algunas personas que sí hacen daño con este tipo de información que transmiten. Entonces, a partir de ese aprendizaje, que es un aprendizaje para la vida, que es un aprendizaje que requerimos, yo voy a abordar los elementos de los criterios de evaluación. Lo primero, la selección de los aprendizajes. Mire, es clave que tengamos en cuenta los aprendizajes a abordar en este momento de tiempo. Normalmente teníamos un plan de área desde enero, febrero, que no se pudo realizar, ¿cierto? Pero cuando nosotros miramos esos planes de área, están bastante cargados, estimados colegas. Yo de verdad que los considero, ustedes terminan corriendo en octubre porque no alcanzan a desarrollar todo el plan de área que propusieron. Ustedes saben que tenemos una ley 115, que tenemos unos referentes de calidad que nos brinda autonomía sobre la selección de los currículos y específicamente de los aprendizajes a abordar. Aquí la invitación importante es a no trabajar contenidos. Yo ya les voy a decir por qué, sino unos aprendizajes que sean abarcadores para que efectivamente podamos dedicarle el tiempo que requiere el estudiante para poder alcanzarlos, para poder desarrollarlos y no estar viendo una serie de contenidos rápidamente que el estudiante posiblemente los va a olvidar después de la evaluación escrita o después de la toma de este tipo de conceptos.
Hay que tener en cuenta que para lograr aprendizaje requerimos unos conocimientos declarativos, necesitamos conocer la teoría, necesitamos conocer esos postulados, pero también es importante lo procedimental, que el estudiante elabore una serie de acciones y una serie de pasos para poder desarrollarlos. Y obviamente esto está logrado por la actitud, ¿cierto? La actitud es clave para lograr los aprendizajes, ¿cierto? Yo creería, y siempre digo, que nuestra tarea como maestros es provocar el aprendizaje. Provocar, es motivar, es que él efectivamente entienda que lo que usted le está proponiendo es porque lo necesita dentro de su desarrollo, porque le va a servir para la vida. Después que el estudiante se emocione, se motive, él puede tener una actitud para desarrollar estos conocimientos declarativos y procedimentales. Asimismo, hay que desarrollar unas acciones pedagógicas y unos instrumentos que son necesarios para alcanzarlos, que son los recursos que normalmente utilizamos, y las evidencias de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero lograr en el conocimiento, una actuación o un producto? Y el quinto paso, que serían los actores dentro del proceso, que sería el estudiante, en este caso el acompañamiento en los casos que se pueda, del padre de familia, la coevaluación en los aspectos en que se puedan conectar a través de estos recursos virtuales, ¿cierto? Pero entonces vamos a abordar cada uno de estos elementos. El primero de ellos era la selección de los aprendizajes. ¿Por qué trabajar aprendizajes y no temas? Entonces, esa es la pregunta de la diapositiva. En el recuadro izquierdo tenemos un listado de aprendizajes y tengo unos temas ahí pequeñitos en el recuadro de la derecha. Entonces, un tema puede ser los medios de comunicación a propósito de las noticias falsas, ¿cierto? Cuando yo tomo un tema, me estoy enfrentando a un objeto de estudio, los medios de comunicación. No me brindan más elementos. Entonces, como maestro, posiblemente yo empiezo a conceptualizar sobre los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuál es la clasificación que tienen? ¿Cuál es la función que cumplen? ¿Cómo verificar un medio de comunicación que sea efectivamente serio? La fecha, cómo diferenciar entre un hecho y una opinión. Pero me puedo quedar en la teoría. Cuando yo selecciono un aprendizaje, como por ejemplo, evalúa información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Miren que el aprendizaje es muy abarcador, me da una orientación clarísima sobre lo que yo debo elaborar o sobre lo que debo abordar didácticamente. Porque primero trae un verbo, evalúa. Esto ya me pone en una posición importantísima. No es que el estudiante me memorice qué es un medio de comunicación, o que me diga cómo escribir un Twitter, ¿cierto? O que me diga cuáles son las preguntas típicas que debe tener una noticia. Él me pide que evalúe, o sea, que asuma una posición crítica frente a algo. Y evalúa información ofrecida por el medio de comunicación. Pero tiene en cuenta el mensaje, qué es lo que se dice, a qué interlocutores va dirigido, pero sobre todo, miren, la intencionalidad del mensaje, ¿cierto? Porque de pronto un presidente popular que esté haciendo campaña política porque quiere la reelección, puede estar emitiendo unos mensajes facilistas sobre cómo solucionar alguna situación, pero es entender la intención para poder valorar y emitir un juicio frente a lo que se está desarrollando. Entonces, miren la importancia de seleccionar los aprendizajes. Me entregan mucha más información que cuando yo selecciono un tema. Por eso es que el material entre textos y el material de PRES no trae temas, sino trae unos aprendizajes a desarrollar. Es decir, no viene como una tabla de contenido así como de lo que se va a abordar, sino trae unos gruesos para yo desarrollar unos centros de aprendizaje o unos desafíos en el contexto de una posición de comunicación. Entonces, lo primero para elaborar criterios de evaluación dentro del proceso de evaluación formativa
seleccionar aprendizajes. ¿De dónde selecciono aprendizajes? Nuestros referentes de calidad traen unos aprendizajes, ¿cierto? Tenemos unos subprocesos, las mallas de aprendizaje también nos pueden ser muy útiles para desarrollar. Entonces son unos gruesos, pero siempre pensemos en que en el aprendizaje, cuando yo lo proponga, que esto sea trasladable a la cotidianidad, es decir, que el estudiante sea consciente que esta acción pedagógica que yo le propongo a realizar es porque él la requiere, porque va a ser útil, porque le va a servir para su vida, porque si es un ejercicio como una campaña de reciclaje en casa, finalmente esto le va a servir para cuidar su planeta, para cuidar el agua, para cuidar los recursos, porque él tiene que sobrevivir en las sociedades futuras. Es decir, que el aprendizaje tenga relación con la vida cotidiana. Siempre cuando lo seleccionemos, pensemos en que efectivamente tenga una transferencia con la vida. Bueno, como segundo aspecto, los conocimientos declarativos, procedimentales y los actitudinales. Es importantísimo tener en cuenta los tres. Si bien los separamos, digamos que todos hacen parte del todo, de lo requerido para poder transferir o para poder cumplir los aprendizajes. Cuando hablamos de los conocimientos declarativos, hablamos esas hechos, las teorías, las hipótesis, las generalizaciones. Las teorías es necesario aprenderlas. El problema es quedarnos allí, pero yo sí necesito el conocimiento teórico para poder avanzar, ¿cierto? Entonces es importante entenderlas dentro de un contexto, dentro de una situación. El conocimiento procedimental está relacionado con el cómo desarrollarlo, ¿cierto? Con el saber cómo hacerlo, con diseñarme una estrategia y una serie de pasos a desarrollar para poder cumplir con una tarea o con una actividad que el profesor me proponga. Y todo está permeado, como lo decía hace un momento, por la actitud, ¿cierto? Cuando un estudiante está motivado, cuando el estudiante tiene ganas de desarrollar algún tipo de acción, pues él no va a descansar hasta cumplirla y de hecho él va a poder hasta, si está muy interesado, profundizar en estos aspectos. Ante el ejemplo que les proponía, un conocimiento declarativo está desarrollado con saber cuál es la función de un medio de comunicación, identificar un hecho y una opinión, ¿cierto? Que a mí un presidente me diga que inyectarme jabón puede matar el coronavirus, yo digo, no, esa es una opinión, eso no es un hecho, ¿cierto? ¿Quién lo emite? ¿Es un médico? ¿Es un científico? ¿Es un político? Entonces, entender el interlocutor me está dando información importante, ¿cierto?, sobre lo que se debe realizar, saber cuál es el alcance del medio de comunicación, cuál es toda esta parte, digamos, como conceptual, teórica, alrededor del medio de comunicación. Un conocimiento procedimental es que me llega una noticia falsa al chat, inmediatamente saber qué es lo que debo hacer, ¿cierto? Yo me remito a la web, busco información, reviso las páginas, de pronto que sean unas páginas oficiales, unos medios de comunicación que sean serios en la emisión de noticias, empiezo a comparar qué dice este medio, qué dice este otro, quién habla aquí, ¿cierto? La parte de la polisemia, ¿es un periodista? O fíjese que aquí lo que está emitiendo es un científico, está hablando la Organización Mundial de la Salud, o es un youtuber que me está dando la información, ¿cierto? Entonces, dentro del proceso de comprensión lectora hay un proceso de búsqueda, de selección, de organización, de comprensión de la información. Pero si lo que yo quiero es que el estudiante escriba, pues entonces necesariamente para poder lograr este aprendizaje, entonces ya él empieza a asumir una posición crítica y requiere de unas etapas dentro de su proceso de escritura. Entonces lo procedimental está relacionado con esa serie de acciones que yo debo elaborar y que debo interiorizar para poder cumplir con la tarea que me propone el maestro dentro de este proceso. Dentro de este segundo elemento hay que tener en cuenta también los grados o niveles de desempeño. Entonces yo les mostraba el aprendizaje que decía evalúa información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Fíjense que ese verbo evalúa está, según la taxonomía de Bloom, dentro de los aspectos cognitivos de orden superior, evaluar.
Entonces, si yo lo que quiero es que el estudiante me llegue a evaluar esa noticia falsa que le presento, entonces tenemos aquí dos casos. En el primer caso, el nivel a evaluar de esta propuesta dice, podría focalizarse en la capacidad del estudiante para elaborar un texto argumentativo donde asuma una posición crítica y la sustente. El estudiante asume la posición crítica y la sustenta. Aquí tenemos el ejemplo 2 donde dice que se evalúa la capacidad del estudiante para comparar los distintos medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes emitidos. Voy a pedirle el favor también a Olga ahorita y a los profesores que me escriban con cuál ejemplo se quedan. Si lo que yo quiero es evaluar ese aprendizaje, digamos que como finalizando un proceso, usted con cuál de los dos ejemplos de nivel a evaluar se quedaría. Con que el estudiante asuma una posición crítica y la sustente o que compare los distintos medios de comunicación. Entonces los invito a que escriban ahí en el chat y Olguita me lee la respuesta. Listo, vamos a esperar un momentico que los profes alcancen a escribir. Bueno, por acá la profe María Elvia nos aporta, asuma posición crítica y la sustente. Vamos a ver qué otra. La profe Beatriz también nos dice que asuma una posición crítica y la sustente. O sea, con el ejemplo 1. Por ahora estamos con el ejemplo 1. Por aquí la profe Magnolia dice, sí, compañera Grace, de acuerdo. Hoy sobran los temas que podríamos incorporar al desarrollo del pensamiento, a esta actualidad que vivimos. Permítame que es que se me está corriendo porque están escribiendo. A esta actualidad que vivimos, que debe comprometer a los niños, niñas y juventud por los cambios económicos, sociales, culturales y demás que se avecinan. Hay que alejarse de tanto contenido sin fondo que está en el currículo. Hay que nutrirse de este momento que tiene miles de formas de abordar el conocimiento, vinculado al ser y al compromiso social. Por acá nos dicen que el ejemplo 1, el profesor Giovanni y la profe Vanessa nos dice comparar, porque se pretende que tenga en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Por acá el profesor coordinador William nos dice que la 1, Claudia Inés Muñoz la 1, Isabel Cristina la 1, Viviana Gudelo la 1. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Están muy, muy atentos. Efectivamente, o sea, como desempeño, digamos que lo que se quiere, si yo tengo en el aprendizaje el verbo evaluar, es que el estudiante asuma efectivamente una posición crítica y que él la pueda sustentar en determinado caso, porque eso es lo que me dice el verbo. Por eso son muy importantes las taxonomías y tener en cuenta los aprendizajes, porque el tema no nos da taxonomía, no nos da el verbo, en cambio el aprendizaje sí. El comparar sirve como una acción dentro del proceso, pero no como lo que yo deseo evaluar como desempeño. Muy bien, entonces ya hemos abordado dos de los elementos de los criterios de evaluación. Uno, la selección de los aprendizajes. Dos, que es necesario los aprendizajes procedimentales, pero también los aprendizajes que están relacionados con la actitud que permea absolutamente todos los aprendizajes y los declarativos. Y tener en cuenta el verbo en el aprendizaje. La tercera acción está relacionada con las acciones pedagógicas. Normalmente tendemos a remitirnos a la evaluación como fin último, como lo hacía el profesor con la X en este momento para valorar un aprendizaje, pero no necesariamente. Digamos que hay muchas formas de valorar aprendizajes en este momento a través de un texto escrito, a través de que el estudiante pueda elaborar un colbón en su casa y que él me escriba las instrucciones de cómo elaboró ese colbón. Yo sé que ya han visto las tareas de escritura en casa que se pueden hacer con los empaques. Es diferentes tipos de estrategias que podemos trabajar, donde no solo la evaluación o la previa escrita es la única que nos da algún insumo sobre lo que el estudiante pueda elaborar. Ahora bien, las guías en este momento es el recurso que nosotros estamos usando
para conseguir, para provocar esos aprendizajes en nuestros estudiantes. Esas guías, como los decía hace un momento, el diseño instruccional es supremamente importantísimo para que el estudiante entienda qué es lo que hay que hacer, para poner unas tareas retadoras cognitivas para el estudiante. No es para ocuparlo en unas acciones, es para que el estudiante le permita pensar, para que el estudiante permita resolver, para que él pueda hacer cosas y efectivamente lograr y motivarse frente a lo que está aprendiendo. Campañas publicitarias, obras de teatro, de pronto que él utilice los elementos que tiene en casa para desarrollar algunos aprendizajes que son necesarios. Los aprendizajes que tenemos y que necesitamos en este momento son muchos. Es pensarnos en acciones para que él siempre esté tratando de hacer cosas, para que esté tratando de pensar, para que él pueda escribir, para que pueda resolver situaciones y no necesariamente tomando nota de un concepto, porque efectivamente en este momento él lo copia de un libro, lo copia del internet. Digamos que debemos trasladarnos o traspasar hacia lo procedimental y que el estudiante efectivamente pueda hacer algo con ese conocimiento. Y las rúbricas de evaluación que efectivamente dan orientaciones, brindan la orientación de cómo elaborar el texto, ¿cierto? Cuáles son las acciones que como maestro va a tener en cuenta dentro de este mismo proceso formativo. Como cuarto punto tenemos las evidencias, y esto es muy, muy importante. Tenemos 3 tipos de evidencias que como maestro tomo la decisión de cuál seleccionar. Las evidencias de conocimiento, que incluye que el estudiante me diga el concepto, que el estudiante se aprenda la teoría, ¿cierto? Que diga qué tiene que hacerse, cómo hacerse y por qué debe hacerse. Hay que tratar de avanzar hacia las evidencias de actuación, que es cuando yo observo al estudiante, cuando observo ese comportamiento en condiciones específicas, pero esto ocurría cuando lo tenía en el aula de clase, que yo lo observaba leyendo, lo observaba desarrollando el proyecto, lo observaba en el patio relacionándose con sus compañeros, lo observaba en acción. Esa es la actuación, cuando yo observo, cuando él pone en juego el conocimiento que tiene en el desarrollo de alguna acción, de alguna actividad, de un contexto práctico, de una simulación. En este momento, para obtener evidencias de actuación, tendrían que enviarnos un video, un audio para poderlas obtener, porque no tenemos al estudiante, pero sí hay que tenerlas presentes para cuando podamos regresar a la presencialidad. Las de producto, que no es el ideal, pero es el momento, por el momento en la que tenemos a la mano, estas permiten observar el aprendizaje, la actuación, aunque no tengamos al estudiante en clase. Es decir, cuando el estudiante me resuelve el problema y me lo envía, cuando me elabora el registro anecdótico, cuando me dice, mire el títere, seguí las instrucciones y este es el títere que quedó, la maqueta, la mayonesa que logró hacer en casa, las evidencias de la campaña que hizo en su casa para desarrollar algún tipo de acción, ¿cierto? Entonces, los productos, digamos que me engloban los conocimientos y la actuación del estudiante y podría ser una evidencia importantísima para obtener en este momento. Es decir, si yo estoy trabajando el tema de las noticias falsas, yo le entrego alguna situación importante al estudiante, que una noticia, verifíqueme si esa noticia es falsa o no es falsa y por qué. Entonces, él debe desarrollar un proceso de comprensión lectora. Selección, búsqueda, organización de la información, hace un cuadro de análisis comparando la noticia a través de varios medios, diferenciando qué es un hecho y qué es una opinión para poder entender, pero yo quiero que escriba. Entonces, a partir de ese proceso que desarrolló de lectura, me va a escribir su posición, ¿cierto? Y la va a argumentar. ¿Por qué está de acuerdo? ¿Por qué no está de acuerdo con que esa noticia sea falsa? Ay, pero para escribir vamos a desarrollar unas etapas. Va a haber una etapa de planeación, una etapa de textualización y una etapa de revisión antes de que me envíe como maestro ese producto que es el texto que yo quiero obtener. Entonces, podría ser una idea porque, estimados colegas, yo no me los imagino a ustedes calificando todas las guías, ¿cierto? Digamos que yo propongo una serie de acciones a que él desarrolle,
pero él lo que me va a entregar es el producto. El producto también puede ser una campaña publicitaria que él haga en su casa a partir de las noticias falsas, de identificar el youtuber que está de pronto mandándolos a hacer cosas que no corresponden con la situación actual. Entonces, empezar a hacer una campaña a la mamá de que él entienda cuáles son los chats de pronto que debe verificar, que no hay que reenviar esa información que nosotros no estamos seguros de obtener, porque efectivamente eso se propaga y se propaga rápidamente y puede tener unas consecuencias, se puede deteriorar la imagen de una persona, a veces es para vendernos productos, entonces también podría ser una campaña publicitaria. Aquí la idea es tratar de buscar unas evidencias de producto que el estudiante pueda evidenciarme, pero como les decía, la idea es tener evidencias de actuación que si se pueden tener, pues podríamos pensar también en cómo desarrollar. Entonces, este sería el cuarto punto de los criterios, el tipo de evidencia, si es de conocimiento, si es de actuación o si es de producto. Y por último, los actores. La evaluación, digamos que debe primar en este momento la autoevaluación del estudiante, esos elementos metacognitivos, que él piense, oiga, frente a este proceso de las noticias falsas, yo leo bien, busco, desarrollo todos estos procesos, pero tengo dificultades es en la escritura, que él empiece a pensar qué está haciendo bien, qué se le dificulta, ¿cierto? Que él empiece a reflexionar eso, para qué le sirve, en qué otros aspectos de la vida cotidiana los puede utilizar para efectivamente desarrollar esos aprendizajes. Es que, estimados colegas, la evaluación es para que el estudiante aprenda, o sea, es un acto de generosidad lo que ustedes hacen, brindando estrategias, brindando recursos, pero necesitamos que él sea consciente de lo que está haciendo y que ustedes no mandan unas tareas de castigo, que ustedes no mandan unas guías para molestarlos, sino porque ellos requieren unos aprendizajes, porque se van a enfrentar a una sociedad que es cada vez más dura, más difícil, y que ellos requieren unas oportunidades importantes y unas competencias para poder desenvolverse en ella. Entonces, la evaluación metacognitiva le permite a los estudiantes pensar que, miren, no importa que ustedes manden esas preguntas y que no se resuelvan, es que no estamos acostumbrados a este tipo de autoevaluación, pero él debe ser consciente que eso que usted está haciendo es para que él desarrolle unas capacidades, y que el que gana o pierde es el mismo estudiante, no ustedes. Entonces, en ese sentido, lo que ustedes pueden hacer es apoyarlo. Oiga, mire, él está realizando un buen proceso lector, pero tiene dificultades en la escritura. Yo voy a empezar a trabajar y a mirar cómo lo apoyo dentro del proceso escritor, ¿cierto? En la medida en que él esté motivado, esté familiarizado, cuál es la intención de la evaluación, que es ayudarle en esos desempeños, podemos de pronto poco a poco, esto no se logra, esto son acciones pequeñas, ir cambiando ese concepto de calificación y ese concepto de la evaluación como castigo. La heteroevaluación, que siempre se va a requerir que usted como experto, como diseñador de estos recursos, emita un juicio valorativo sobre lo que el estudiante hizo, pero sobre todo también para apoyarlo, para saber qué hizo. A veces nos van a sorprender los estudiantes y en qué puedo seguirlo apoyando para que él mejore esos desempeños. Y la coevaluación en los casos donde se pueda. De hecho, un actor importante, como les decía, es el padre de familia, que él también sirva de coevaluador en este momento tan importante. Entonces, en ese sentido, aquí les tengo como una tabla con los ejemplos de criterios de evaluación donde se tiene en cuenta el aprendizaje que seleccioné, que se los leí hace un momento, la acción pedagógica, el grado de desempeño, el tipo de evidencia y las características del instrumento. Yo les voy a leer solamente un parrafito porque ya con tiempo, pues no hay tiempo para leerlo todo, pero ustedes ya de pronto en CDA pueden empezar a profundizar sobre este tema. Quiero decirles que pues que hay un documento escrito donde se explica pues en detalle toda esta propuesta, y un video que de pronto para los que deseen profundizar pueden observar. Entonces tenemos que el aprendizaje era el evalúa la información que ofrecen los medios de comunicación teniendo en cuenta el interlocutor, teniendo en cuenta el contexto en que se produce y el mensaje. Entonces, una acción pedagógica, de pronto el diseño de una campaña publicitaria, pero para llegar al diseño de una campaña publicitaria el estudiante tuvo que hacer un proceso de búsqueda,
de lectura, de análisis de la información de noticias falsas, ha escrito un texto para llegar al diseño de la campaña. Entonces el maestro puede valorar la capacidad en el texto que el estudiante asuma la posición crítica y la sustente frente a una noticia falsa. El texto tiene que cumplir con unas características, pero también va a valorar el diseño y la puesta en marcha de esa campaña que él pueda hacer en su casa frente a las noticias falsas, ayudándole a todos los miembros de su familia. Frente al tipo de evidencias, el estudiante podría enviarle al maestro el producto, que sería ese texto argumentativo a partir de la noticia falsa, y el producto de la campaña publicitaria que realizó, qué hizo en su casa, cómo efectivamente desarrolló esa campaña, y las características del instrumento sería la autoevaluación que él desarrolla, la coevaluación que puede hacer el padre de familia a partir de la acción que él desarrolló, y la heteroevaluación que efectivamente es la que hace el maestro. Bueno, yo voy a parar acá para, finalizo con esta frase y Olguita, damos espacios pues a las preguntas y comentarios que tengan. Efectivamente, lograr aprendizajes en este momento de educación remota requiere el apoyo y la actitud del estudiante para que él pueda dejarse provocar del aprendizaje, involucrarse en el aprendizaje y poder avanzar en este proceso. Nuestra tarea, estimados colegas, es provocar este aprendizaje y diseñar unos recursos que efectivamente logren esa provocación del estudiante y pensarnos la evaluación desde el mismo momento de la planeación. Si se dan cuenta, estas acciones pedagógicas es evaluación formativa. Tener en cuenta el desempeño y el grado es evaluación formativa. Tener en cuenta la evidencia de producto es evaluación formativa. O sea, la evaluación está inmersa en todas las acciones y decisiones que tomemos. Es decir, estos criterios yo los debo tener antes de enviar la guía, antes de iniciar un periodo académico, antes de proponer un aprendizaje en nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer pues como un espacio de preguntas y de intervenciones. Para ello se le va a dar un minuto a las personas que deseen participar. Por acá nos hace un aporte la profesional de la UAI, Blanca Elena Vargas, y nos dice: se deben implementar las acciones que nos indica el diseño universal del aprendizaje. No sé si la profe Blanca Elena quiere hacer otro aporte. Ella nos dice que se deben implementar las acciones que nos indica el diseño universal del aprendizaje. Si de pronto quiere pedir la palabra para que lo haga en este momento, y los docentes que deseen la palabra para intervenir durante un minuto, me escriben en el chat, por favor. Efectivamente, mire, el decreto 1290 tiene en cuenta todas las individualidades y las condiciones en que se encuentran los estudiantes para poder avanzar. Efectivamente, el comentario que hace la profesional es totalmente acertado y se tiene en cuenta de los documentos de ley. Pues de hecho, miren, en muchos países dicen que este decreto es bastante progresista, ¿cierto? Nuestra ley nos permite y nos da una autonomía precisamente porque se tienen en cuenta las particularidades y se tienen en cuenta estos contextos que vivimos todos tan diferentes. Bueno, por acá la profe Tatiana Álvarez como que desea intervenir hace un ratico. Profe Tatiana Álvarez parece que desea intervenir, mientras tanto otros maestros nos van escribiendo en el chat entonces. Parece que buenas tardes para todos. Buenas tardes. No, ahorita pues cuando estaba pues como tratando, cuando abrieron el espacio de los comentarios, cuando ella preguntaba lo de los desempeños y esto, yo decía que cuando uno quería hacer pues como, para uno hacer esa selección, tenía que tener en cuenta mucho es lo del grado de los niños, pues la edad de los niños y la maduración que tengan para hacer este tipo pues de selección. Porque, por ejemplo, yo soy del grado transición, ¿cierto? Y cuando hablábamos, pues cuando escuchaba estos desempeños, yo decía, no, esto habría que bajarlo mucho pues al nivel de los niños, ¿cierto? Entonces eso es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno hace esa selección de lo que uno quiere lograr con los niños, ¿cierto?
bajarlo al nivel de ellos para poder que se obtenga el resultado que uno quiere. Totalmente de acuerdo, sí, y más, por ejemplo, en el caso de transición, el trabajo a partir de las habilidades rectoras, es supremamente crucial. Este ejemplo, de hecho, estaba para quinto, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, pues, esos referentes, en su caso, el tema de los DBA para primera infancia, hay que tenerlos en cuenta. Sin embargo, no hay que subestimar, mire, antiguamente uno trabajaba la argumentación hasta bachillerato, no, el niño desde transición está argumentando oralmente, ¿sí? Entonces eso no significa pues que hayan algunos temas de exclusividad, pero sí hay que tener en cuenta la maduración y el desarrollo cognitivo, que ya los referentes de calidad lo tienen en cuenta frente a las propuestas a trabajar. Yo alcancé por ahí, es que no tengo como acceso al chat, pero que más que provocar, cautivar, totalmente de acuerdo, sí, lo que sea, pero hay que cautivarlos, provocarlos, enamorarlos, como lo quieran llamar, pero sí es importantísimo pararnos bajo esa premisa. Bueno, gracias. Y William Valderrama, el coordinador, pide la palabra. William. Sí, muy buenas tardes, coordinador de la Luis Carlos Galán Sarmiento. Sí, la evaluación formativa es lo mejor. E inclusive, ojalá fueran inclusive poquitos alumnos dentro de un aula de clase, porque, por ejemplo, cuando se está enseñando la parte escritural del niño y de la lectura, qué bueno de que uno, lo que escribe el niño, él se lo devolviera y uno lo corrigiera y decirle al niño, bueno, intercambiar, bueno, hay que mejorar en esto, ir haciendo eso, pero muy personalizado. Y es una evaluación formativa espectacular. Ojalá fueran poquitos niños, hacerlo uno diario. E inclusive los padres de familia nos enseñan, desde las acciones cotidianas, nos enseñan la evaluación formativa. Cuando ellos van con los niños por el barrio, van hacia el centro y les van diciendo, esta es la iglesia de los Mangos, esta es la iglesia de Colinas, este es el parque tal. Eso es una forma de aprendizaje formativo. Y los niños inclusive van a tener una habilidad. Y cuando uno se da cuenta que estos niños saben tanto, es porque los padres de familia han estado acompañando de una forma espectacular a esos niños. Hay padres de familia que acompañan muy bien. Ahorita, inclusive en esta educación virtual, los padres de familia son los que han tenido que estar ahí con el cuento. Inclusive uno se da cuenta de que hay unos niños más avanzados que otros en las escuelas, y es porque los padres de familia están muy metidos como en el cuento. Y ojalá pues fuera la educación más personalizada para esto. Muchas gracias, Gracie, por la charla. William, un cordial saludo, me alegra mucho saludarlo, ojalá sea en este espacio virtual. Efectivamente, sí, pues digamos que hay procesos como la escritura que requieren estas fases, estas etapas, pero aquí de pronto, pues por la cantidad de estudiantes que tenemos y lo que usted dice, ya ahorita el tema del padre de familia se vuelve crucial para el apoyo en estos aprendizajes y la coevaluación, ¿no? Hay estudiantes muy avanzados que logran jalonar y que logran apoyar a sus compañeros, porque efectivamente el aprendizaje es el resultado de lo que el alumno hace y piensa, y solo de eso. Como maestro podemos provocar, cautivar, como lo decía la persona que intervino, el profesor, que me pareció muy, muy acertado, para que el estudiante logre desarrollar ese proceso. Pero necesitamos seleccionar muy bien esos aprendizajes, tal como lo expresa. Muchas gracias. Bueno, por acá la profe María Elvia Salazar nos hace un aporte. Muchas gracias por tus valiosos aportes y aprendizajes en evaluación formativa y entender que el aprendizaje requiere total actitud del estudiante, querer aprender, querer desarrollar competencias y hacer adquirir aprendizajes con la actitud provocadora de cada docente al diseñar las propuestas. Hoy en día las familias son de gran apoyo en los avances y adquisición de competencias. Por acá otra profe nos escribe, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Como les digo, queda un documento y un video para los que quieran de pronto escuchar nuevamente el mensaje o profundizar sobre esto. Estimados colegas, vivimos una situación pues que nos ha exigido y en la cual tenemos muchos retos que estamos enfrentando. Yo de verdad los felicito como comunidad educativa, felicito el esfuerzo. Yo creo que los maestros del país han dado la talla, hemos pecado es por exceso, no porque no hemos enviado o nos hemos quedado parados frente a la situación que vivimos. La idea es salir de esta situación y tener muchos aprendizajes para incorporar en el plano educativo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias para todos. Por acá dan las gracias por el chat, Grace. Gracias a ti por aceptar la invitación. Sabemos de todas las ocupaciones que tienes. Desde la sede de Minerva te extendemos pues nuestro saludo y nuestra gratitud. Yo sé que los maestros pues también lo valoran muchísimo porque estos encuentros los estamos haciendo cada 8 días. Por acá entonces agradecen en el chat, nos preguntan que dónde encuentran el documento, profe Patricia y las demás. Ustedes saben que cada semana después de que hacemos las formaciones, nosotros les enviamos el paquetico completico con los materiales y también les podemos compartir el video. Bueno, muchas gracias a todos. Gracie, ¿te quieres ya despedir? Listo, muchas gracias. Yo no sé si de pronto Jorge me ayuda y pasamos por aquí también el link del video para los que de pronto deseen. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho, démosle gracias a Dios que en esta profesión nos permite trabajar desde casa, que no tenemos que salir. Entonces, continuemos cuidándonos porque estamos afrontando pues el momento más difícil de esta pandemia que vivimos. Que tengan una feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profes. Gracias por Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.